Hoy quiero que analicemos un problema histórico que hemos tenido todos nosotros los colombianos a lo largo de nuestra historia y es el agro colombiano. Quiero que analicemos a los candidatos y cuáles de ellos nos brindan la solución o las posibles soluciones para mitigar el impacto que ha generado este problema que, como les digo, se ha venido generando de generación en generación. ¿Por qué? Desde la misma llegada de los españoles, cuando ellos tenían la potestad de adjudicarse tierras a nombre de ellos, en nombre de la corona, se empezó a concentrar mucha tierra en muy poquitas personas. Ahí es donde nace el problema y ese problema nunca se solucionó y no se ha solucionado al día de hoy. Es por eso que quiero que podamos entender que es un problema que ha nacido en todo Latinoamérica. El 1% de los terratenientes concentran el 81% de toda la tierra, de toda la tierra. Es demasiado. Y el excedente se quedan con el restante. Entonces hay una inequidad en el tema de la posesión, ¿cierto? Una gran inequidad. Adicionalmente a esto ha generado que se utilice mal la tierra o que tengamos mucha tierra improductiva, es decir, que no se está utilizando. Entonces, en la gráfica que les mostré, ahí podíamos analizar eso, este gran problema que tenemos. Adicional en la siguiente imagen, en esta, quiero que entendamos que la vocación del suelo colombiano nos brinda unos 22 a 25 millones de hectáreas para el sector agrícola y unas 15 millones de hectáreas para el sector ganadero. Esta es la vocación del suelo colombiano. Pero, ¿qué está sucediendo o qué ha sucedido a lo largo de la historia? En esta otra gráfica les muestro qué es lo que ha venido sucediendo. Tenemos un problema impresionante con esto. Estamos utilizando el 77% para fines pecuarios, es decir, para la ganadería intensiva. Y eso nos ha dejado también solamente un 9,4% para el sector agrícola, que podríamos hablar de las 5 millones de hectáreas solamente cultivadas para el agro. Entonces tenemos un déficit, es decir, que estamos utilizando suelo fértil que se puede utilizar para cultivar alimentos utilizados ahora para temas de ganadería. Esto genera un problema muy grande. ¿Por qué? Porque la ganadería no genera productividad, mientras que el agro sí la genera. ¿Por qué? Porque cuando necesito tecnificar procesos, empiezo a invertir más, empezamos a traer maquinaria, empezamos a invertir más en tecnología, nos volvemos más productivos, empezamos a utilizar el suelo para lo que es en verdad lo podemos utilizar, no para otros fines. Y eso ha sido un problema histórico y que ha venido creciendo a lo largo de la historia. Acá en esta otra gráfica podemos visualizar que tenemos de las 25 millones de hectáreas que tenemos fértiles, el 37% se concentra en Cauca, Antioquia, Nariño y Valle. Ahí es donde se concentra la mayor cantidad de suelo fértil para el agro. Entonces, para entender el problema, es, es un problema de muy larga data, ¿no? Esperamos que algún día podamos solucionar esto. Por lo menos el gobierno de Petro lo intentó. En estos momentos se habla de unas 700.000
personas tituladas con suelo. Adicionalmente a esto, obviamente, como muchas cosas del gobierno Petro, ha tenido problemas de ejecución. Sí, un problema muy grande de ejecución porque generalmente colocan personas que están, que miran la ideología por encima de los datos y esto genera un problema de ejecución. Eh, el objetivo del gobierno era titular al menos más de 1 millón de personas, de títulos, pero solo ha logrado un poco menos de 700.000. Aún así, es un avance muy grande para el agro, un avance grandísimo, que yo sé que para muchas personas esto genera división, pero en términos históricos es un gran avance, porque por lo menos con el tema de la paz se habla de que se debe llegar a los 3 millones de hectáreas de títulos. Entonces, pues nada, esperar a ver qué más sigue sucediendo, pero aquí está claro el gran problema que tenemos. Más del 80% de la tierra en el 1% de personas, ¿sí? Que viven en el campo. El gran problema ese. Segundo gran problema que se está utilizando para otros fines, como el pecuario, es decir, para la ganadería y ganadería intensiva. En esta otra gráfica, aquí podemos analizar por qué Colombia no es una potencia agrícola. Tenemos de primer puesto a Estados Unidos con 160 millones de hectáreas ya cultivadas. Le sigue India con 155 millones de hectáreas ya cultivadas. China con 120 millones. De Latinoamérica tenemos a Brasil con 80 millones de hectáreas. Brasil tiene mucha tierra, pero son muy productivas. Son muy productivas, obviamente, porque mucho del campo de ellos es plano. En cambio, que a nosotros nos toca generalmente en montañas. Argentina con 40 millones de hectáreas. ¿Mm? México 25 y Colombia estamos muy por debajo porque no hemos podido solucionar esos dos primeros problemas que les comenté. Es lo que nos tiene así. Mire, con solo 6 millones de hectáreas cultivadas. Muy poquito. 5 millones a 6 millones no es nada comparado con los grandes. Estamos muy quedados con este tema. ¿Qué hay que tener en cuenta? Y es algo importante porque ya hablamos de que si Colombia llega a solucionar estos dos problemas fundamentales, ya podemos hablar de empezar a mejorar la productividad, empezar a invertir en incentivos, porque generalmente yo soy liberal, pero entiendo que el liberalismo también se debe visualizar desde puntos de vista también técnicos. ¿Por qué? Porque uno como liberal diría, vamos a abrir la economía, ¿sí? El agro. Primero solucionemos estos dos problemas que tenemos y luego vamos a abrir las fronteras, vamos a dejar que la competencia entre, ¿sí? ¿Qué sucede? Y sería lo ideal que se haga, pero ¿qué sucede? Miren esta gráfica, muchachos. Los grandes países con las mayores extensiones de cultivos ya cultivado, de tierra ya cultivada, subsidian al agro. ¿Para qué? Para poder competir frente a los otros países. Entonces ahí donde nosotros nos pongamos a abrirnos de patas, esta gente va a entrar con precios muy competitivos, ni siquiera competitivos, unos precios completamente ridículos en comparación de lo que podríamos nosotros llegar a sacarlo. Es que miren nomás Filipinas, Indonesia, China, India, la Unión Europea, Estados Unidos.
todo lo que invierten en subsidios. Estamos hablando, estamos hablando de unos 300.000 a 500.000 millones de dólares anuales en subsidio para el agro. Generalmente una parte se la entregan al agricultor y otra se la dan en subsidios al consumidor. Entonces ahí tenemos una desventaja muy grande porque un ejemplo, el huevo. No, no hablamos del huevo, hablemos de el maíz. Entonces, producir, no, no, acá en Colombia sale en 10 pesos. Vamos a ir al mundo a exportarlo y resulta que, que allá lo venden en 3 pesos. ¿Por qué? Porque como está subsidiado, entonces pueden vender a precios más económicos. Es algo muy triste, o sea, muy fuerte que podamos llegar en un futuro a competir, ¿no? Pero sí podemos cultivar más para dejar de importar tanto. Estamos importando mucho alimento, teniendo tanta tierra fértil. Entonces aquí es donde yo analizo a los candidatos y todos los candidatos tienen una visión de este gran problema y tratan de dar soluciones todos desde sus puntos de vista. La verdad, por lo menos Abelardo de la Espriella no tiene ninguna propuesta pues escrita, eh, más que el tema de la seguridad. Para él se basa casi todo es en tema de seguridad, pero no profundiza en los problemas de Colombia, sobre todo en el sector del agro. Iván Cepeda pues nos habla de una reforma agraria. Paloma Valencia nos habla de mayor inversión. Sergio Fajardo nos habla ya de modernizarlo, también, o sea, inversión. Adicionalmente a eso, de traer técnicos para que podamos mejorar los procesos. En resumen, Iván Cepeda corrige el problema histórico. Paloma Valencia busca una mayor productividad y Fajardo intenta equilibrar ambas, ¿sí? De las dos, pero no profundiza tampoco tanto con el punto de vista del problema histórico que tenemos. Es decir, que si pudiéramos combinarlos a todos ellos, tendríamos una gran solución. Pero pues esas son las propuestas que hay. Ya se lo dejo a ustedes para que analicen quién de ellos se acerca más a lo que ustedes consideran que es lo mejor para Colombia. También quiero, como para entender un poco más estos contextos históricos, les dejo este libro que se llama Poder y Violencia en Colombia. Muy bueno para que lo lean y podamos entender un poco mejor la problemática que tenemos hasta el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video, muchachos. Ya saben que yo hago todo, trato de hacerlo todo muy sencillito como para que podamos entender de una manera más clara, incluso con gráficas y con datos.